En el Q10 les acabé de dejar les dejé la presentación y les dejé una plantillita que vamos a trabajar hoy, muy sencillita. Muy bien. Un segundito. Vamos a presentar pantalla. ¿Está grabando? Sí. Compartir pantalla. Muy bien. Ok. Ok, no. Y nos vamos para... Ya estamos cerrando. Con esto cerramos ya. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, Entonces, profe. ya con esa presentación que les dejé en el CUDIA cerramos ya el tema. Esta última parte también es muy interesante. Si ustedes observaron cómo fue la dinámica del curso, increíble que hayamos terminado lo que se ve en un semestre en estas 2 semanas, se me pasaron un poco rápido. Lo disfruté mucho, por eso sería que se pasó rápido. Ojalá ustedes hayan logrado interiorizar muchos de los conceptos porque es muy importante esta materia, sin demeritar las otras, sin entrar pues a estigmatizar ni nada. Esta materia es supremamente relevante. Ustedes ya están entrando en unas materias un poco más gerenciales, ¿de acuerdo? O sea, estas materias son muy neurálgicas. Párenle muchas bolas a lo que me perdonen la expresión, a lo que tenga que ver con todas las partes de... Toda materia es importante, pero lo que es auditoría financiera, gerencia financiera, finanzas corporativas, mercado de capitales, todo lo que tenga que ver con la parte financiera, sáquenle mucho provecho. Otra cosa, estas materias también se complementan mucho con el Excel. Pero un Excel a otro nivel. El análisis de escenarios, creo que algunos lo han utilizado y han visto que es muy valioso. El análisis de escenarios es muy valioso para la gerencia financiera y para uno entender un poco más las cosas y le facilita a uno la vida. Digamos que cuando uno va a tomar decisiones, he visto con satisfacción algunas personas que me escribieron y me mandaron las imágenes de los trabajos que ustedes tienen pendientes. Me agrada mucho que le metan gráficas, que traten de entender la información a partir de ese ejercicio gráfico. Porque cuando ustedes ya estén en el ejercicio de su profesión, ustedes tienen que ser muy ejecutivos, ser muy contundentes y ser muy concretos a la hora de hacer sus exposiciones. Una exposición, ese es un pecado que cometemos mucho los contadores. Llenamos esas diapositivas de cifras, de números y no, ustedes tienen que tener una visión mucho más gerencial del tema, por eso se llaman administradores financieros. Entonces, ese es el gran aporte que yo quiero que ustedes observen el día de hoy. Si ustedes observaron, muchachos, ¿qué fue lo que hicimos durante estas 2 semanas? Nosotros partimos, prácticamente nosotros dividimos el curso como en 2 grandes grupos. Hicimos una evaluación. Recuerde que partimos diciendo de que hoy ya se habla de valor, de que las empresas tienen que definir su estrategia y tienen que definir su misión y su visión, todos sus objetivos estratégicos a partir de la maximización del valor de la empresa. Y eso repercute en una maximización de la riqueza de los accionistas. Y empezamos a hacer un despliegue a partir de todo lo que tiene que ver con el largo plazo. Si ustedes observaron, arrancamos revisando las decisiones que se toman en una empresa, decisiones de inversión, financiación, de política de dividendos. Empezamos a desplegar todo lo que tiene que ver con la parte operativa, el cálculo del EBITDA, las rentabilidades. Pasamos luego a un tema de un poco más de largo plazo,
que fue toda la definición del apalancamiento y el apalancamiento operativo, que es más de corto plazo. Pero el apalancamiento financiero y el apalancamiento total sí tienen una visión un poco más de largo plazo y empezamos a trabajar con escenarios. Ayer evacuamos todo el tema de lo que tiene que ver con la estructura financiera, sobre todo relacionado con decisiones de inversión de largo plazo, pensando en el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Hoy lo que vamos a hacer es meternos ya de pronto un poco más en el mundo del corto plazo, en el mundo del circulante, en el mundo del corriente. O sea, hoy vamos a hablar más de liquidez. Ya nos vamos a apartar un poquito, por eso que era tan importante la lectura del dilema entre la liquidez y la rentabilidad, porque nosotros arrancamos con toda la evaluación de la rentabilidad y vamos a terminar el curso con la evaluación de la liquidez. Vamos a hablar mucho de corto plazo. Y cuando se habla de liquidez, muchachos, ¿alguien me Profe, habla? perdón, es que la compañerita Zoraida tiene el micrófono abierto y se escucha mucha interferencia. Por favor, lo silencian porque yo en Zoom lo sabía hacer, pero acá no lo sé. Entonces sí les pedía, porfa, controles del organizador. Pero ya se solucionó. Muy bien. Muchachos, entonces partimos de la rentabilidad y hoy vamos a terminar en la liquidez. Y, les decía, perdón, ya me conecté, les decía, todo este curso arrancó con una lectura del dilema entre la liquidez y la rentabilidad, arrancando por toda la evaluación de la rentabilidad y todo el despliegue que hicimos y las discusiones tan chéveres que tuvimos. Y hoy vamos a terminar en la liquidez. Y hoy vamos a confirmar que, claro que es importante la rentabilidad. Claro que es importante todos los ejercicios que hicimos, los escenarios y demás. Pero no nos podemos olvidar de la liquidez. Y hoy vamos a confirmar que no obstante de que cada una se evalúa de manera independiente, las dos se complementan y se encuentran en este punto, en lo que se llama el flujo de caja. En ese orden de ideas, pues hablemos un poquito de flujo de caja. Yo sé que ustedes vieron, muchachos, ustedes vieron, cuando vieron contabilidad financiera, vieron flujo, ahorita es que me hagan quedar mal, vieron flujo de caja, ¿cierto? Sí, ¿Aló? señor. Sí lo ¿Qué les vimos. dije yo con respecto al flujo de caja? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién se acuerda de eso? A ver, eran 4 estados financieros. ¿Qué les dije yo con respecto al flujo de caja? Que es el más importante. Es el más relevante de todos. Sí, Es representa las entradas y salidas de dinero. de los, exacto, muy bien, Cristian. Esa es, digamos, la definición conceptual. Pero el más importante de todos, digamos, el más importante de todos los 4 estados financieros es ese. Una empresa puede tener una muy buena estructura financiera, unos resultados y unas utilidades interesantes, fuertes, buenas, pero si no lo respalda el flujo de caja, no tenemos absolutamente nada. La liquidez, y eso sí que se confirmó con el tema de la pandemia, jóvenes, la liquidez se volvió uno de los asuntos más complejos y más neurálgicos con toda la situación que vivieron las empresas. Así de simple. ¿Sí? Los grandes problemas que están enfrentando las empresas hoy día son problemas de liquidez. Y por eso digamos que el gobierno tuvo que entrar y aplicar todo el tema de subsidios, a crear las líneas de crédito. Todavía están apareciendo unas líneas particulares en ese sentido. Entonces, hombre, el flujo de caja debe ser el rey. Eso es una frase de un gran autor americano. Ahorita vamos a ver, la complementamos un poco, porque definitivamente la caja es la reina. El efectivo es el rey. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una serie de consideraciones. Ninguna empresa, ojo, la liquidez es un tema muy vulnerable, muy sensible. Sin embargo, ¿qué pasa? Aquí es donde se encuentra
los conceptos de liquidez y rentabilidad. Creo que cuando arrancamos el curso hicimos un ejercicio de decisiones y decíamos que cuando la empresa tenía una visión de corto plazo, cuando decía yo quiero aumentar utilidades a cualquier costo, esas aumentos de utilidades, recuerden que se enfocaban en varios tipos de decisiones, o aumentaba los precios de venta, o disminuía los costos, o aumentaba el volumen de ventas, o disminuía los gastos. Esa era una visión muy de corto plazo, que la fuimos complementando en la medida que fuimos avanzando en los temas. Ninguna empresa, por eso lo analizábamos en su momento, lo valorábamos en ese momento. Puede que eso, puede que esa decisión tuviera efectos en el inmediato plazo, pero en el largo plazo lo que iba a ocasionar era que la empresa que fuera a quebrar, fuera a desaparecer, no se lograra sostener. Cuando uno tiene una visión tan cortoplacista en las decisiones que toma uno desde la gerencia financiera, la empresa se vuelve también cortoplacista, se va a comprometer en su existencia. Ahora bien, teniendo en cuenta de que aquí las decisiones, bueno, de que la caja es la reina, de que ninguna empresa puede operar con decisiones y un enfoque de corto plazo, también hay que tener en cuenta algo que es bien interesante y creo que lo vivimos ahora. La competencia internacional, la dinámica del mundo es supremamente acelerada. El cambio tecnológico es aceleradísimo, es rapidísimo. Entonces, ¿eso a qué apunta? Esto, digamos, hace parte de un análisis que se hicieron a partir del tema del flujo de caja, a que en la medida en que los cambios sean así tan dramáticos, tan repentinos, de la noche a la mañana, las empresas van a sufrir más desde el punto de vista financiero. Y creo que un claro ejemplo es lo que vivimos ahorita. Muchas empresas desaparecieron porque no lograron asimilar todo lo que había que hacer para poderse adaptar desde el punto de vista tecnológico y que su empresa pudiera seguir como negocio en marcha. Eso es clarísimo. Entonces, digamos que si los ejecutivos hoy día y ustedes como administradores no gerenciamos y administramos pensando en el flujo de caja y solo se piensa en la maximización de utilidades, eso no va a ocasionar ningún beneficio en un futuro. Ahí están los autores, los dejo referenciados para que ustedes, si alguna vez lo quieren leer, lo consulten porque es un extracto muy interesante de ese artículo en donde de alguna forma le dan mucho valor a lo que tiene que ver con el flujo de caja. Entonces, ese era un punto que quería para introducir como todo el asunto de flujo de caja. El segundo es que recordemos que para la generación de valor se debe generar una combinación de varios elementos. ¿Lo recuerdan? Ojo que eso puede ser pregunta de quiz. Tiene que haber una combinación de una sólida estructura financiera, utilidades, flujo de caja y buena rentabilidad. Esa combinación de todos esos elementos producen valor. Teniendo en cuenta de que el flujo de caja es un inductor de valor, es un generador de valor, pues obviamente expliquemos un poco más hoy ese concepto. A ver, ¿por qué el flujo de caja y el flujo de caja que vamos a elaborar, aprender a elaborar en esta materia, pues no es el flujo, porque digamos que el flujo de caja se divide en varios tipos de flujos de caja. Hay flujos de caja históricos, hay flujos de caja proyectados. Nosotros nos vamos a enfocar particularmente en el que le genera valor a las empresas, que es el flujo de caja libre. El flujo de caja que elaboramos en contabilidad financiera cumple una función, un objetivo, que es evaluar la empresa desde el punto de vista de su manejo del efectivo. Pero el flujo de caja que vamos a ver en gerencia financiera lo vamos a enfocar más desde la generación del valor. En ese orden de ideas, a ver, para explicar por qué el flujo de caja es un inductor de valor, nos podemos revisar el siguiente ejemplo en este mapita mental, ¿sí? Vamos a suponer que cada uno de ustedes tiene un supermercado de tamaño medio.
tiene un mini mercado, esos que funcionan como un estilo de Uno, como un estilo ARA, ¿estamos de acuerdo? Y que su supermercado es atractivo para de uno y se lo quiere comprar. Hasta ahí vamos. Entonces, hay una pregunta que surge. Bueno, ¿y por qué valor se tendría que vender ese supermercado que es mío, sabiendo que está viniendo un comprador a ofrecerle? A mí me surge esa pregunta. ¿Por qué valor debo vender mi negocio? ¿Estamos de acuerdo? Digamos que, ¿qué pasa? Usted tiene algunos datos de referencia, como por ejemplo, ¿qué? Usted podría decir, profe, pues yo llevo una contabilidad del negocio y yo sé cuánto es el valor contable de mis activos. De hecho, yo también tengo referencia de cuánto comercialmente vale toda la dotación que yo tengo para poder operar. Entonces, digamos que ese podría ser un punto de referencia para determinar cuál es el valor del supermercado que yo poseo. Sin embargo, eso es un error que ustedes no pueden cometer. Ustedes no pueden definir el valor de un negocio a partir, esa es una de las debilidades, esa es una de las falencias, no, digamos que no debilidad, esa es una de las limitaciones que tienen los estados financieros. No obstante de que las NIF de alguna forma buscaron o tenía como objetivo de que eso no pasara. ¿Y qué era lo que pasaba con la contabilidad tradicional? Que la contabilidad solo reflejaba valores contables. Me explico. Usted se iba a la cuenta de edificios y encontraba costo del edificio 1.000, depreciación 200, valor neto 800. Y usted iba y hacía un avalúo de esa propiedad suya afuera, encontraba que comercialmente eso valía 3.000 o incluso valía menos. Eso se compensaba un poco por la cuenta de valorización de propiedades, pero las NIF, por ejemplo, eliminó todo el tema de valoración de valorizaciones de propiedad, planta y equipo. Entonces, a ver, si yo tengo un negocio, lo pretendo vender porque hay un comprador muy interesante que viene, yo no puedo, para mí solamente es un punto de referencia lo que me muestra el estado de situación financiera. Y el valor comercial simplemente me da un indicio de cuánto puedo llegar a costar mi negocio. Ahora bien, estamos partiendo del hecho de que usted tiene un supermercado y que ese supermercado parte del concepto y del criterio y del postulado financiero que se llama negocio en marcha. Y como negocio en marcha, ese negocio vale mucho más de lo que puede estar reflejando el valor contable. Sí me hago entender con ese criterio y con ese concepto. Es decir, usted no puede decir que o plantear una oferta de valor por un negocio que usted pretenda vender a partir de las cifras contables o a partir de lo que el otro diga y dice, mira, es que comercialmente su negocio vale tanto. No, yo le tengo que dar valor porque yo estoy entregándole a él un negocio que está vigente y que está ejecutando su actividad sin ningún problema. ¿Qué significa todo esto que estamos planteando en este mapita mental? Que el valor contable es un punto de referencia. Se debe tener en cuenta para negociar, pero en el momento en que se empieza a concretar el negocio, yo tengo que evaluar el valor de esa empresa a partir de un elemento intangible que se llama la prima del negocio. Cuando se hace valoración de empresas, eso lo ven más en una especialización. Cuando se hace valoración de empresas, hay técnicas que permiten determinar, sí, esto es lo que vale mi negocio desde el punto de vista contable, pero resulta que como yo se lo estoy entregando en marcha, yo voy a cobrar una prima adicional porque, a ver, ¿qué vendo yo cuando vendo un supermercado en un barrio donde estoy ubicado? ¿Por qué le puede interesar a de uno a Lara comprarlo? Acreditación. Porque ya lleva un tiempo, está completamente posicionado, está acreditado. Hay un volumen de clientes que transitan por ese negocio, está en una ubicación estratégica, etcétera, etcétera. Ninguno de esos elementos que le acabo de decir se refleja en la contabilidad. Yo nunca he visto una cuenta donde uno coloque, qué sé yo, intangibles, 100.000, corresponden a clientes que normalmente visitan al supermercado. Eso no aplica en la realidad. Entonces, por eso
es que, digamos, estoy planteando lo que estoy poniendo aquí en consideración. ¿Qué variables, además de muchas otras, un segundito por favor, listo ya, una dificultad aquí. Muy bien, entonces estamos revisando esto. Entonces, listo. Tengo un supermercado muy bien ubicado, en un lugar estratégico donde fluctúa una serie de clientes. De uno vino y me ofreció comprarlo. Yo necesito encontrar la mejor forma, el mejor valor para poderlo vender. ¿Y cuál es una de las variables neurálgicas? Si se quiere decir más importantes, determinante a la hora de determinar es el valor. Una de las variables más importantes para determinar por cuánto voy a vender yo ese negocio es la capacidad que tiene ese negocio de darme flujo de caja. En ese orden de ideas, vamos a suponer que ese supermercado le dejan a ustedes libres, constantes y sonantes, 100 millones de pesos al año en efectivo. ¿Estoy de acuerdo? Es decir, después de usted cubrir toda su operación, después de cubrir sus costos, sus gastos, ese negocio a usted le deja ¿qué? 100 millones de pesos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Si usted pretende vender un negocio que le arroja o le deja a usted 100 millones de pesos al año, a la hora de usted determinar cómo lo va a vender, ¿usted qué es lo mínimo que espera? ¿Quién me dice? Eso se convertiría como en un costo de oportunidad. Sí, ¿qué más? Muy bien, estoy de acuerdo. Por ahí va el tema, costo de oportunidad, ¿qué más? Y Sería cuando como hablamos de... algún porcentaje de lo que se va a dejar de ganar al vender el negocio. Ahí sí ya se empiezan a combinar otra serie de elementos, pero ¿qué pasa? ¿Usted qué esperaría? ¿Usted lo vendería por 100 millones de pesos? No, ¿Por qué no? porque es que eso es lo que se gana solo en un año. Exactamente. Yo esperaría que a la hora de que me hagan la oferta del negocio, me hagan la oferta por un valor que yo al invertirlo en otra cosa, ¿me dé cuánto? Mucho más superior a eso. Más de O 100. mínimo cuánto, 100. los 100. Es decir, muchachos, si yo voy a renunciar a un negocio, si yo hoy tengo un negocio de 100 millones de pesos, alguien viene a comprarlo y dice, mire, me parece muy atractivo. Yo espero que como mínimo me haga una oferta con la cual yo coja esa plata por la cual él me lo va a comprar, yo invertirla en otra cosa y que me dé como mínimo 100 millones de pesos. Si eso me da menos de 100 millones de pesos, pues yo sigo en el mismo negocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo como mínimo lo que espero es recibir algo, un valor, un monto, unos pesos
que me permitan cubrir lo que el negocio me está otorgando hoy día. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que definir un porcentaje, una tasa que se llama costo de oportunidad a la hora de invertir el valor por el cual yo voy a vender ese negocio. ¿Qué valor que al final del año me retorne esos mismos 100 millones de pesos? Entonces, ahí es donde aparece el concepto de valor de la empresa. El valor de la empresa, que no lo vamos a desarrollar, qué bueno hubiera sido, me hubiera encantado haberles enseñado un poco de valoración, porque conozco el tema. Pero, ¿cómo se define el valor por el cual se va a vender un negocio? El valor de una empresa es igual al flujo de caja que ese negocio es capaz de generar como negocio en marcha. Entonces, ¿cómo hago yo para hallar el valor por el cual debo? Esta es una forma muy simple de hablar de eso. ¿Cómo hago yo para hallar el valor de la empresa a partir del flujo de caja? Simplemente lo que hago es coger el flujo de caja y dividirlo entre esa tasa de oportunidad o costo de oportunidad, como bien lo estaba llamando el compañero. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, a ver, muchachos, normalmente cómo se toman las decisiones en el mundo real. Si yo tengo un supermercado que me dejan 100 millones de pesos, llevo 20 años trabajando con él, pues hombre, yo no voy a, probablemente yo como inversionista yo diga, mire, yo ya estoy cansado de ese negocio, yo ya no le quiero invertir a ese negocio, yo quiero invertirlo en otra cosa y busco otra alternativa de inversión. Pero esa alternativa de inversión tiene que darme a mí una rentabilidad. Y esa rentabilidad es la que me sirve a mí, haga de cuenta, es como si fuera la TMRR. Esa rentabilidad o esa TMRR que yo encontré en otra inversión es la que me ayuda a determinar por cuánto debo vender mi negocio. Por ejemplo, para este caso, ustedes encontraron una alternativa de inversión que les deja una rentabilidad de 16% al año. Entonces, ¿por cuánto debo venderlo yo a la empresa? Cojo el valor del flujo de caja y lo divido entre ese 16%. Conclusión, ¿por cuánto debo vender el negocio? Muchachos. Jóvenes. Aló. Bueno, es por Aló, ¿sí me 620. escuchan? Profe, sí, lo debería vender entonces en 625. Excelente. Verónica Ortiz. Señor, ¿Y por qué lo debo vender en 625? Verónica Franco, ¿por qué lo debo vender en 625? Por la división que se hizo del flujo de caja del año. Así no me deben responder ustedes, señoras y señores administradores financieros. Caterina Campo, ¿por qué lo debe vender por 625? Porque es lo que me cuesta el flujo de caja más los intereses. No, señores. Laura Juliana, ¿por qué lo debe vender en 625? Porque ese es el valor de la empresa. porque es la tasa de oportunidad que se espera. No, porque yo esos 625 los voy a llevar, cuando me den esa platica, lo voy a llevar a otra inversión y esa inversión me está dando el 16% al año. O sea, me está dando los mismos, y si yo cojo 625 lo multiplico por 16, me da los mismos 100 millones. ¿Estamos de acuerdo? Ojo. ¿Por qué lo debo vender por 625? Porque encontré otra alternativa de inversión en el cual invirtiendo 625 millones me deja ¿cuánto al año? 100 millones, profe. 100 millones. Ahora, por ahí lo plantearon. Profe, pero puede que yo lo venda por menos o lo venda por más. Si usted pone una tasa de oportunidad más alta, ¿qué le va a pasar al valor de la empresa? Pues que va a ser más alto. Estamos de acuerdo. Si usted coge esos 100 millones
y lo divide entre el 20%, por ejemplo, perdón, va a ser menor, ojo, va a ser menor. Cuando usted le pone una tasa más alta, pero ¿por qué es menor? ¿Quién me dice eso? Ah, bueno, sí, profe, porque entre más alta la tasa de oportunidad, pues más dinero, más rentabilidad va a generar la nueva inversión. Entonces necesita menos dinero para alcanzar los mismos 100 millones. Por ahí va la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Mire, si yo, por ejemplo, exijo un 20%, dice que el negocio lo debo vender por 500, pero ojo, es porque esos 500 los voy a meter en una inversión que me deja el 20. Y le da el Pero mismo. una inversión que me deja el 20, ojo, comparada con una inversión que me deja el 16, es una inversión que tiene mayor o menor riesgo. Mayor riesgo. Mayor riesgo. Si yo voy a coger mi platica y la voy a invertir en algo que deja el 20, perfecto, llevo menos plata, pero estoy asumiendo más que más riesgo. Ahora, usted, y creo que por aquí lo discutimos en algún momento, usted dice, profe, yo soy tan poco arriesgada, yo necesito que el valor de mi negocio, mi supermercado, lo venda, lo quiero vender y mi costo de oportunidad es la tasa de un CDT. Listo, hagámoslo. La tasa de un CDT, vamos a ponerle una cifra muy grande porque esas tasas están por el suelo. Vamos a poner el 4% al año. Si usted coge 100 y lo divide entre 4%, ¿cuánto da? 2.500 millones de pesos. ¿Será que de uno le va a comprar su negocio por 2.500 millones de pesos? No, prácticamente eso no vale ni la franquicia de él. Difícil, es muy complejo. Profe, ¿y por qué pasa eso? Claro, porque tú eres muy poco arriesgado. Entonces, como tú quieres tener 100 millones de pesos al año y estás poniendo una tasa tan bajita, la de un CDT, eso se ve afectado en el flujo de caja. Conclusión final. Existe una relación muy estrecha entre el valor de una empresa y el flujo de caja. Eso es una relación íntima entre esas dos variables. Por eso es que vamos a estudiar el flujo de caja. Muy bien. Sigamos. Nosotros acabamos de terminar un tema muy interesante que fue todo el tema de estructura financiera. Y el tema de estructura financiera, recuerden que la estructura financiera le pega al apalancamiento financiero de la entidad y obviamente también por defecto el apalancamiento operativo. Cuando la empresa determina cuál va a ser su estructura financiera, como lo hicimos a partir de las fórmulas que vimos ayer y de la teoría que vimos ayer, esa decisión de cómo va a financiar ella sus activos, sus recursos, exige primero que todo, recuerden que ayer lo dijimos con mucha insistencia, cuando la empresa toma una decisión de emprender un proyecto, tiene que partir del principio de que ese proyecto sea rentable. Y cuando se habla de rentabilidad, se habla de la rentabilidad del activo operativo. Y para que un proyecto sea rentable, la rentabilidad del activo operativo tiene que ser mayor al costo de capital. Cuando eso sucede, se empieza a generar algo que se llama apalancamiento financiero o palanca financiera favorable. Cuando la rentabilidad del activo operativo es mayor que el costo de la deuda y por defecto es mayor al costo de capital, se empieza a generar algo que se llama apalancamiento financiero favorable. Entonces aquí se empieza a encontrar el concepto de flujo de caja y el concepto de palanca financiera. Ahora bien, ya lo vimos el día de ayer. La deuda, cuando yo tomo una decisión de endeudarme, 30, 70, 40, 60, como ustedes lo pongan, genera un costo fijo, un costo financiero fijo, que se llama ¿cómo? Que se llama ¿cómo? Intereses. ¿Y qué pasa con los intereses que generan la deuda? Los intereses tienen que estar, la utilidad operativa tiene que tener la capacidad de cubrir ese costo financiero fijo.
O sea que, en conclusión, ¿qué pasa? El interés es un costo fijo. Es algo que, cierto. ¿Sí o qué? ¿Sí o no, muchachos? Sí, Si señor. yo tomo la decisión de endeudarme, John Alexander, voy a endeudarme en 100 millones de pesos. La tasa es del 10% al año. Yo ya sé desde hoy que vaya a ser el presupuesto del próximo año que va a tener que pagar al año 10 millones de pesos. Eso no tiene ninguna incertidumbre. Eso ya es una decisión ¿qué? Cierta. Es una decisión definida ya. Pero ¿qué sí es incierto? Eso. Muchachos, ayer vimos un ejercicio muy chévere, muy bacano. El proyecto de ayer tenía una intención de una utilidad operativa ¿de cuánto? ¿Se acuerdan? ¿O ya lo olvidaron? De 90 millones. De Pero 90. una cosa, estamos de acuerdo, pero una cosa es decir, es que, uy, no, esa fórmula medio espectacular. Eso, todo ese ejercicio que vimos ayer y el haber logrado encontrar de que el mejor endeudamiento era de 200 y pico de millones, parte del supuesto de que esa utilidad operativa sea capaz de lograrla la empresa. O sea que el presupuesto, la intención de generar esa utilidad operativa de 90 millones, eso sí es algo que incierto. Ahí es donde aparece, ustedes ya vieron presupuesto, ¿cierto? Muchachos. Sí, ya lo vi. Entonces, por eso es que uno presupuesta, por eso es que uno hace escenarios para mirar a ver hasta dónde la empresa se puede mover. Ya me empiezan a entender un poquito por qué es que planteamos qué pasa si logro una utilidad operativa o si logro vender más de lo que estoy vendiendo actualmente, porque qué pasa si vendo menos de lo que estoy vendiendo actualmente. Para eso se hacen los escenarios. Entonces, ¿qué pasa? Antes, me perdona la expresión, antes de la empresa embarcarse en deuda, en adquirir deuda, es importante determinar a partir del flujo de caja si la empresa es capaz de pagar dicha deuda. Hay que determinar que si el costo que genera la deuda, la empresa sí es capaz de asumirlo. Es capaz de asumirlo a partir de la intención de utilidades que la empresa está estableciendo, del presupuesto de la utilidad operativa. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Conclusión final. No obstante de que el día de ayer determinamos un nivel de endeudamiento para cumplir una rentabilidad que esperan los socios, después de yo decir, listo, ese endeudamiento para satisfacer un 30% me dio 245 millones, yo tengo que pasar a hacer una evaluación de flujo de caja para determinar si sí voy a ser capaz de pagar esos 245 millones. ¿Sí me hago entender? No es simplemente de que, ay, profe, ya me enseñaste la fórmula, estoy feliz, estoy contenta, me voy para la empresa, allá van a montar un proyecto, listo, la monté, profe, me dio 240 y pico de millones de endeudamiento y ya mañana voy a ir a Bancolombia a pedirlo. Ojo, eso lo tiene que acompañar también de una evaluación y una proyección de ¿qué? Del flujo de caja. ¿Estamos, muchachos? Sí, Sí, profe. señor. Eso no es simplemente ir a cuestión de ir a abrir esa caja fuerte que ustedes están viendo ahí. Eso hay que hacerle una evaluación mucho más gerencial. Vamos a revisar el tema de flujo de caja, muchachos. ¿Quiénes son los beneficiarios de los resultados de una empresa? Cuando una empresa arroja utilidades, ¿quiénes son los que se benefician, muchachos? Los dueños, los socios. Los socios. Solamente. Sí. Son los únicos beneficiarios. No, la empresa en general. Pues de ahí para También, allá, porque los pues trabajadores. Bueno, ese sí es un concepto, sí, un poquito más de administración, perfecto, válido. Si uno mirase el estado de situación financiera, le ayuda a uno a responder esa pregunta.
¿Quiénes son los beneficiarios de los resultados de una empresa? Pues quienes están comprometiendo el recurso. Obviamente cada uno de ellos está asumiendo riesgos diferentes, pero si usted mira un estado de situación financiera como el que les estoy mostrando allí, ¿quiénes son los que se benefician de los resultados de una empresa? Pues todos los que están en el lado derecho. Obviamente cada uno pone costos diferentes. ¿Cuál es el costo que ponen los acreedores financieros? El interés que dictan las El entidades. interés, exacto. ¿Y cuál es el costo que ponen? Por eso yo digo que cada uno pone costos diferentes. ¿Y cuál es el costo que ponen los que están en el lado del capital? O sea, los dueños. Lo que ellos quieran sacar con el proyecto. Así es. Entonces, muchachos, si uno quiere responder esa pregunta, ¿quiénes son los beneficiarios de la empresa? Es simplemente mire un estado de situación financiera y usted ya sabe a partir de eso que los que están en el lado derecho son los que reclaman finalmente los resultados de una empresa. Entonces, ¿qué sucede, jóvenes? En el lado izquierdo, para seguir hablando de lados en el estado de situación financiera, lo que la empresa tiene son activos. Y esos activos lo que producen a su vez es flujo de caja. Flujo de caja libre. Esos activos producen utilidad operativa después de impuestos y esos activos producen rentabilidad de lo activo operativo. ¿Y qué pasa? Ese flujo de caja que empieza a generar ese lado izquierdo o los activos de la empresa se le entregan a quienes lo financian. ¿Y en qué forma se lo entregan? Ya lo acabó de decir la compañera. A los pasivos se lo entrega en forma de intereses y a los accionistas se los entrega en forma de utilidades. Ahora bien, por eso es tan importante el flujo de caja libre. Y hay que partir del siguiente concepto, y es el siguiente. Hay que tener en cuenta que en el mundo empresarial hay que atender una serie de compromisos. Recuerden que cuando vimos el flujo de caja, cuando vimos el EBITDA, decíamos de que el EBITDA tiene que tener la capacidad, por eso es tan importante el EBITDA, por eso lo encontraron en alguna de las misiones y las visiones. Y aquí volvemos a retomar ese concepto. Así como el EBITDA tiene que tener la capacidad de generar una serie de compromisos, ojo que eso puede ser también pregunta de parcial, el flujo de caja libre también tiene que tener la capacidad de atender unos compromisos, sobre todo partiendo del presupuesto de que la empresa está como negocio en marcha. Por ejemplo, la empresa como negocio en marcha tiene que reinvertir en activos fijos, tiene que reponer, tiene que renovar. La empresa como negocio en marcha tiene que determinar cuál va a ser su inversión en capital de trabajo. Tema del lunes. Con ese vamos a cerrar. La empresa desde el flujo de caja libre tiene que determinar, digamos, todas estas variables para poder que su empresa no se vaya a liquidar, no se vaya a quebrar. Aquí es donde cobra valor el tema del flujo de caja. Ahora bien, ¿qué es el flujo de caja libre? Es todo el dinero que queda, es todos los recursos que le queda a la empresa después de atender esos compromisos que vimos allá. Miremoslo con un ejemplo muy sencillo, muy de coquito. Vamos a suponer dos empresas, la A y la B. Ambas tienen el mismo flujo de caja bruto. ¿De dónde sale ese flujo de caja bruto, muchachos? ¿De dónde sale ese flujo de caja bruto? Del estado de flujos de efectivo, no, profe. No. ¿De dónde sale, muchachos? De las ventas. De la operación. Así es, Cristian. De la operación. Entonces, ¿qué pasa? Ambas tienen el mismo flujo de caja bruto, fruto de la operación. Y las empresas tienen diferentes asignaciones. Recuerden que el flujo de caja
el flujo de caja libre resulta de coger el dinero disponible y atender la necesidad que la empresa pueda llegar a tener en capital de trabajo y atender su reposición de activos fijos. Si ustedes observan, la empresa A tiene 300 millones de flujo de caja bruto como la empresa B. Pero ¿quién asigna más recursos para reponer el capital de trabajo, la A o la B? La A se gasta 130. La A. No. Y la B solamente asigna 80 de ese flujo de caja bruto. Es decir, por alguna circunstancia, la empresa A tiene que invertir un poco más en la reposición del capital de trabajo que la empresa B. Eso lo vamos a empezar a entender un poco más adelante cuando veamos capital de trabajo, porque unas tienen que invertir más capital de trabajo que otras. Si ustedes observan, la otra asignación está en el mismo orden. Ambas quieren reponer 20 pesos de activos fijos. ¿Por qué? Porque la empresa necesita renovarse, porque la empresa necesita comprar, adquirir nuevas inversiones, etcétera, etcétera. ¿Quién tiene mejor flujo de caja libre, la A o la B? La B. ¿Por qué la B tiene mejor flujo de caja libre? Pues porque gastó menos en la reposición del capital. Porque asigna menos dinero en la reposición de capital de trabajo, correcto. Y si ustedes observan cuando uno ya, el flujo de caja libre, cuando uno ya determina el flujo de caja libre debe alcanzar ¿para qué? Intereses. ¿Cómo se llama desde el punto de vista financiero? Ahí lo tienen. Servicio a la deuda. El flujo de caja libre debe alcanzar para atender el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, como creo que lo tuvieron que haber visto de pronto en otras materias, incluye capital e intereses. Conclusión, muchachos, el flujo de caja libre tiene que alcanzar, el flujo de caja libre resulta de determinar el flujo de caja que arroja la operación. Ese se llama flujo de caja bruto. Él resulta de determinar el flujo de caja que deja la operación, determinar cuáles son los valores que le voy a asignar para reponer el capital de trabajo, luego reponer todo lo que tenga que ver con activos fijos y ahí encuentro el flujo de caja libre que me debe dar la capacidad, me debe dar el monto suficiente para poder yo pagar el endeudamiento que tengo con los bancos. Ahí se conecta, muchachos, ahí se conecta el tema de estructura financiera con el tema de flujo de caja. Ya después de, ¿qué pasa al final? Para cerrar este capítulo, ¿qué pasa al final, muchachos? Cuando yo de mi operación soy capaz, tengo la capacidad de reponer el capital de trabajo, renovar activos y pagarle a los bancos, ahí sí ya, señores propietarios, tomen el dinero. ¿Cuánto le quedaron a los propietarios de la empresa A? 120 pesos. 120. Ahí hay un error. Ajá. ahí hay un errorcito. Espera un momentico. Este es 200 y 230. Es 170. Ya lo corregí aquí en la presentación. Esa presentación está en la nube, entonces ya lo corregí. Es 120 y 170. ¿A qué propietarios les fue mejor? A los de la empresa B, porque ese resultado al final son los 170. ¿Qué son esos 170? El flujo de caja que le queda ya disponible a los accionistas de la empresa. Listo. Muy bien. Igual ya vamos a desarrollar un ejercicio para entender un poco más todos estos conceptos que estamos viendo. Muy bien. Vamos a calcularle el flujo de caja libre a este proyectico. ¿Sí? Es un proyecto, yo creo que ya muchos se la pillaron cuál proyecto es, pero no lo voy a decir. Pero es un proyecto de esas características. Es un proyecto que tiene establecido hacer una inversión en activos de 300 millones de pesos. Miren que ustedes ya vieron evaluación de proyectos, muchachos. No, señor. No, pero
Cuando vayan a ver evaluación de proyectos, No, profe. cuando vayan a ver evaluación de proyectos, ustedes arrancan, cuando vayan a hacer la parte práctica, hay un capítulo del proyecto que indica cuál va a ser el monto de la inversión. ¿Sí? Es decir, yo cuando voy a establecer un proyecto, yo no solamente lo puedo mirar en términos de cuánto me vale la máquina que yo deseo comprar para mejorar la producción. Yo tengo que hacer una evaluación también en términos de otras inversiones que tengo que hacer para poder que el proyecto arranque. Y una de esas variables o criterios que se tienen en cuenta a la hora de hacer una inversión se llama el capital de trabajo. Si ustedes observaron, en este proyecto que yo estoy proyectando, él tiene planteada una inversión de 300 millones de pesos, pero esa inversión no es toda en maquinaria y equipo. Si ustedes observan en maquinaria y equipo, apenas hay ¿cuántos? 120 millones de pesos. El resto es capital de trabajo. ¿Y por qué se tiene que invertir en capital de trabajo, muchachos? Porque yo necesito un valor que me permita que el negocio opere, sobre todo al principio, que es donde va a tener, digamos, el momento más complejo porque apenas está en marcha. ¿Soy claro con ese concepto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, es un proyecto que tiene establecido una rentabilidad del 40%. Los socios pusieron exigieron esa rentabilidad antes de impuestos. Digamos que con toda esa, con todos esos datos, por favor, vámonos a la plantilla de Excel. Yo les acabo de colgar en QDIAS una plantilla en Excel para que por favor trabajemos este escenario. ¿Ya la abrieron? Sí, profe. Entonces, por favor, yo me voy, espérame un segundito. Sí, señor. Permítame yo. Listo, segundito aquí. Qué belleza esto, ya. Muy bien. Presentar ahora. Muy bien. Exactamente, ahora sí. Muy bien. Vámonos a la plantilla que yo les bajé para que analicemos y hagamos el flujo de caja libre a ese proyecto. Segundo, no es esta. Esta se llama plantilla. Plantilla flujo de caja libre. ¿Ya todos la tienen ahí a la mano? Sí, señor. Muy bien. Entonces, digamos que yo les comenté lo siguiente. Les dije este proyecto. Y este proyecto, recuerden que igual yo de todas maneras les subo siempre las plantillas. Este proyecto tiene determinado estas inversiones y estas metas. Es un proyecto que tiene determinado una inversión en activos fijos. ¿De cuánto? De 300 millones. Que a partir de esos datos me arrojó de que para poder satisfacer esa rentabilidad del 40%, la empresa se tiene que endeudar ¿en cuánto? En 245,5 millones de pesos. Y que el capital que los socios deben invertir en ese proyecto, pues es la diferencia entre el valor del proyecto y las deudas, o sea, 54,5, perdón. El endeudamiento es 54,5, perdón. 54,5, esta era al contrario. Y el capital que los socios deben invertir en ese proyecto es de 245,5. Si se hace eso, el proyecto es capaz de generar una rentabilidad, como se dijo. Hagámosle el estado de resultados a ese proyecto.
para confirmar que eso esté bien. Es un proyecto que pretende generar una utilidad operativa ¿de cuánto? Bueno, teniendo en cuenta, espera un segundo para determinar, este proyecto tiene establecido una utilidad operativa de acuerdo al planteamiento del ejercicio de 108 millones de pesos. ¿Sí? Eso está ahí dentro de los datos que estoy arrojando ahí. Ese proyecto tiene planteado una utilidad operativa de 108 millones de pesos. Esa es la UAII. El I de este proyecto, es decir, la tasa que el banco va a cobrar por el endeudamiento que la empresa pretende adquirir, es del 18%. Por lo tanto, ¿a qué equivale I pesos? Al valor del endeudamiento por la tasa de interés. O sea que esta empresa con esta estructura voy a colocarle formaticos. Tiene una utilidad antes de impuestos de 98,19, ¿de acuerdo? Este tiene un supuesto de que la tasa de impuestos es del 33%. Eso quiere decir que los taxes o los impuestos son la utilidad antes de impuesto por el 33%. Y al final, esto me da una utilidad neta de ¿cuánto? De 65,79. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Muy bien. Si yo voy a calcular las rentabilidades, voy a calcular la RAN. Recuerde que para calcular la RAN, ¿qué necesito? La UODI, ¿cierto? ¿Cierto, muchachos? Sí, profe. ¿A qué es igual la UODI? ¿Se acuerdan o no? Esa también puede ser pregunta de parcial. ¿A qué es igual la UODI? Ya después de impuestos, profe. Utilidad operativa después de impuestos. ¿Y cómo se calcula? Operativa menos impuestos. Cojo la utilidad operativa y le resto los impuestos. Un segundito aquí. UODI, miremosla aquí. Recuerden las fórmulas, tenerlas siempre para que no nos... Miremosla acá, la estructura financiera. Entonces recordemos que la perdón, no, esa está en la rentabilidad. Rentabilidad, recordar, es vivir, miremosla acá. Perdón, no, esta es... Esta. Aquí está estas fórmulas, es bueno que las tengan integradas en una sola plantilla para que no vayan a tener inconveniente. Miren, la UODI es igual a la operativa por 1 menos los impuestos, ¿sí? Entonces, pasémonos al Excel. Y esto es igual a la operativa por 1 menos
los impuestos, 72,36. Listo. Vamos a calcular las rentabilidades. Es más, vamos a calcular, recuerde que para poder probar que el ejercicio quede bien, hay que calcular la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos. Y miremos la TMRR y miremos si. No le vamos a calcular costo de capital, pues como para no... ¿Cuál es la rentabilidad del activo? ¿A qué es igual a la rentabilidad del activo? Muchachos. A la UAI dividido los No, muchachos, esa no es la nueva esa no es la forma, por eso calculamos la UODI. No se les olviden las fórmulas, jóvenes. Mire, volvamos a recordar aquí. Mire la nueva fórmula de la rentabilidad del activo después de impuestos. UODI dividido activos de operación. Esa que acabo de decir la compañera serviría para calcularla antes de impuestos. Bueno, eso la podríamos calcular entonces si se quiere. Calculémosla entonces. Rentabilidad del activo neto antes de impuestos. Y es tal cual dijo la compañera. Y calculemos la RAN después de impuestos. Profe, hagámoslas todas entonces. ¿de esos activos vamos a tomar como activos de operación o todos? Todos. Excelente pregunta. Todos son de operación. Muy bien. Entonces, ya lo vimos acá. Mírenlo acá. Perdón. UODI dividido activos de operación. Entonces, perdón. Antes de impuesto, hagámosla como lo dijo la compañera. La operativa dividido los activos. Y como ya les enseñé que debe ser después de impuesto es la UODI dividido los activos. Mire que son dos rentabilidades completamente diferentes. Por eso, desde el punto de vista gerencial, esta es la que estamos trabajando ya. Empezamos a trabajar con la de acá. Perdón. Pero ya hoy y el trabajo final lo tienen que desarrollar con esta. Y la voy a resaltar para que quede absolutamente claro. ¿Cuál es la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos? Que esa es la que nos sirve para probar si quedó bien el tema. Yo cojo el valor de la utilidad antes de impuestos y la divido entre ¿qué? Muchachos. Jóvenes. Entonces, dividido... El capital. Muy bien. Y mire cuánto dio. El 40, o sea que el ejercicio quedó bien planteado, porque este proyecto como está planteado, me está generando una rentabilidad del patrimonio antes de impuestos del 40%. Igualito a la TMRR que ellos exigieron. Ahí vamos. ¿Me siguen? No me muestra la fórmula de Sí, señor. rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, que es que no me dio. El valor de la operativa No, la RAN, dividido. la rentabilidad Sí, del porque patrimonio. porque es antes. ¿Cuál? No le entendí. RP antes de impuestos, la tercera. Por eso. 40. Valor de la operativa dividido activos. Así la empezamos a calcular ok. al principio. Pero hoy ya estamos en el mundo de la UODI. ¿Sí? Y mire cómo difiere, Son dos rentabilidades. Nosotros gerencialmente estamos evaluando con esta, pero nosotros arrancamos con esa para que la compañera pues también viera el otro resultado. Okay. Ojo con lo que yo estoy planteando acá. Mire, muchachos, el proyecto está generando, si ustedes miran este proyecto, él está generando apalancamiento financiero favorable. ¿Por qué?
porque está generando una utilidad operativa capaz de asumir los intereses de este endeudamiento e incluso está pudiendo pagar los impuestos y al final está generando una utilidad neta que ya la empresa determinará pues cómo la va a asignar. ¿Yo qué estoy planteando acá? Teniendo en cuenta de que el proyecto está generando palanca favorable, apalancamiento financiero favorable, calculemos todo nuevamente y digamos que partiendo del concepto, recuerden que el menor costo de financiación, ¿cuál es? El que se asume por vía deuda. Vamos a suponer que la empresa dice, no, pues es que como ya el profesor nos enseñó que el menor costo es el endeudamiento y este proyecto está generando una palanca financiera favorable, pues endeudémonos en un 100%. ¿Listo? Hagámosle el supuesto, montémoslo acá. ¿Qué pasaría teniendo en cuenta que eso está generando palanca financiera favorable, que la empresa es capaz de asumir ese endeudamiento? Pues supongamos un escenario en donde el proyecto se financie un 100% con deuda. ¿Listo? Copien todo este cuadrito y hagamos el escenario 100% con deuda. Valor del proyecto. $300. Valor de la deuda. 300. 300. Con todo Exacto. Valor de la deuda, 300. 300. Valor de capital. 0. 0 porque estamos planteándolo así. El I es el mismo, este es el mismo. Vamos a ver la UODE. Entonces, listo. Montémosle el estado de resultados a ese proyecto. La utilidad operativa, los mismos 108 millones. ¿Y pesos cuánto sería? El valor de la deuda por el interés que está cobrando el banco. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. La utilidad antes de impuestos sería de 54, le pago los impuestos al gobierno, el 33%, y me queda una utilidad neta del 36,18. Miren lo que le pasó a la rentabilidad antes de impuestos. Sigue siendo la misma. Miren lo que le pasó a la rentabilidad del activo después de impuestos. Sigue siendo la misma. ¿Y qué le pasó a la rentabilidad del patrimonio? No se puede calcular porque no hay capital. Indefinido. Más o menos lo que dijo la compañera. Más o menos no, lo que dijo la compañera, es así. Se volvió indefinido. O sea, en teoría, lo que le está diciendo el ejercicio a uno es que la rentabilidad del patrimonio es infinita si usted se endeuda en un 100%. ¿Eso es razonable, sí o no? Desde el punto de vista matemático, sí. Desde el punto de vista gerencial, ¿qué? No. Eso no es razonable. Yo no puedo, por eso les digo, la matemática y las operaciones que yo les he ido explicando solo sirven como punto de referencia, pero a la hora de tomar decisiones hay que evaluar muchas cosas. Voy a volverme a pasar a la presentación. Vuelvo a la presentación. Entonces, ojo con la forma de montar los escenarios y todo lo que estamos viendo en esta materia. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, aparentemente este sería un escenario supremamente ideal, puesto que sin realizar ninguna inversión por parte de los socios, o sea, sin colocar los socios ningún peso, se obtienen, en este caso,
dimos antes de impuestos 54 millones de pesos. Sin embargo, tomar deuda por el 100%, pues a la luz de la gerencia financiera, a la luz de la racionalidad que hay que tener en las decisiones, no es recomendable. Y creo que ya lo hemos matriculado y lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Qué accionista, qué empresario va a estar dispuesto a tomar un 100% de deuda, entregarle el proyecto al banco y al final solamente quedar con 54 millones de pesos, y eso que debe pagar los impuestos? Y hay que agregarle otra variable adicional más compleja. Eso es partiendo de que se logren esos presupuestos. Aquí es donde yo quiero que me entiendan el tema de apalancamiento. Por ejemplo, ¿qué le pasa a la empresa? ¿Qué le pasa a la empresa? ¿Qué le pasa a la empresa si no es capaz de generar esa utilidad operativa? Pues entonces la rentabilidad va a disminuir. Es decir, si no logra 108 millones, mejor dicho, ¿qué le pasa si a la utilidad operativa es de 10 pesos? Queda embalada porque igual tiene que pagar los intereses. Exactamente. Porque los intereses es un costo que fijo. Fijo. Por eso es que hay que agregarle el agravante de que se cumpla ese presupuesto, porque aquí estamos trabajando sobre un presupuesto. Entonces, esa es la situación que se presenta en ese momento. Ahí es donde aparece y donde cobra importancia el flujo de caja libre. El flujo de caja libre es un elemento importantísimo a la hora de tomar decisiones de cuánto me debo endeudar. ¿Sí? Y digamos que para entender un poco por qué es tan útil y valioso el flujo de caja libre, analicémoslo a partir del proyecto. Mire, hay un proyecto, el proyecto que está diciendo, digamos, volvamos al escenario en donde se está planteando que el endeudamiento sea el 54,5 y que el capital que van a aportar los socios es de 245,5. Volvamos a ese escenario. Y ya enseguida vamos a hacerle el flujo, y enseguida le vamos a hacer el flujo de caja libre. Entonces, en ese escenario, digamos, en el escenario que estamos compartiendo allí el proyecto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el resultado del proyecto, partiendo de ese estado de resultados que están viendo en la parte de arriba, que el resultado del proyecto, si yo lo financiase en un 100% con deuda, vuelvo y repito, el escenario primero estaba con un endeudamiento de 50, el primer escenario estaba con un endeudamiento de 54,5, y estamos evaluando el proyecto en este momento para entender un poco el flujo de caja libre, financiándonos un 100% con la deuda. Entonces, financiándonos 100% con la deuda, ¿cuál es el resultado del proyecto? Que el resultado del proyecto antes de pagar los impuestos y después de pagar los intereses es de 54. ¿De dónde salen esos 54? Esos 54 salen de coger. Esos 54 salen de coger el valor de la utilidad operativa, o sea, los 108, y restarle 54 de intereses. ¿De dónde salen esos intereses? De coger el valor del proyecto financiado 100% con la deuda y multiplicarlo por la tasa de interés que me está cobrando el banco. Entonces, digamos que el proyecto con un escenario en donde se financie 100% con la deuda me arroja una utilidad antes de impuestos de 54 millones de pesos. En el mundo de las finanzas y en la calle, se comete el error de tomar decisiones con estos 54. Y todas las decisiones que se toman en las empresas y que toman los socios y que toman con respecto a la repartición de dividendos,
la toman diciendo, lo que nos podemos repartir este año son 54. Y eso es un error conceptual. Lo que la empresa tiene disponible para los socios no es la utilidad antes de impuestos. Y no es la utilidad antes de impuestos porque, como bien lo dice su nombre, faltan pagar los impuestos. Es más, ni siquiera los 36,1, o la neta, aquí es 36,1, hay un errorcito ahí de pesos, es lo que le queda disponible a los socios para pagar, para ellos ni siquiera para pagar la deuda. Por eso es que se tiene que hacer el cálculo del flujo de caja libre para determinar al final en realidad cuánto le quedaría disponible a la empresa para poder pagar el endeudamiento con el cual se va a embarcar. Entonces, volvamos al Excel, por favor. Vamos a calcular el flujo de caja libre del proyecto, bajo el supuesto de que se financian un 100% con la deuda. Segundito. Muy bien. Van al Excel, por favor. En el Excel yo les dejé la plantilla del flujo de caja libre. ¿Sí? Para el cálculo, y vamos a calcular el flujo de caja libre asumiendo ese escenario, que se financia en un 100% con la deuda. Muy bien. Pregunto, muchachos, con la información de este proyecto, ¿soy capaz de calcular el EBITDA? Porque mire que el flujo de caja libre parte del dato del EBITDA. Pregunto, recuerden que estamos montados en este escenario. Voy a desplazar este para acá y me voy a traer este para acá, que es el que vamos a hacerle el flujo de caja libre, con el 100% de la deuda. Acá. Voy a aceptar. Uy, no. Eso, ahora sí. Jóvenes, con este proyecto soy capaz de calcular el EBITDA que me lo está pidiendo acá el formato del flujo de caja libre. No debería tener detalladas las depreciaciones. Por eso les digo, con esta información que tengo aquí de este proyecto, soy capaz de calcular el EBITDA. ¿A qué es igual el EBITDA? A la La UAI, Sí. ¿cómo es? ¿Más Más qué? las depreciaciones o Depreciaciones y amortizaciones. Más depreciaciones y amortizaciones. Tengo la UAII. Sí, profe. sí, ¿Cuánto es? 108. Y tengo el valor de las depreciaciones. No, ¿A qué es igual una depreciación? Si yo les dijera a ustedes que normalmente a cuántos años se deprecia un activo fijo. pues ahí se estaría empezando, entonces no hay depreciaciones, ¿o qué? No, ojo. La depreciación se genera en el momento en que el equipo ya lo tenga allá montado y estamos haciendo su Ok. presupuesto. Entonces sí tenemos que asumir Hay que una hacerlo depreciación. sí. Correcto. ¿Qué es lo que él piensa invertir? Él tiene un proyecto en donde piensa invertir en dos activos. Capital de trabajo y una maquinaria. ¿Sí o qué?
¿Cuánto Sí. es la inversión en capital de trabajo? 180 millones. 180. 180. Vale. ¿Y cuál es la inversión en maquinaria? 120. 120. De estas dos inversiones, ¿cuál es susceptible de depreciarse? Maquinaria. Los 120 la maquinaria. Exacto. Y normalmente una maquinaria, vamos a partir de las vidas útiles que se trabajan normalmente en finanzas. ¿Cuánto puede durar una máquina? La DIAN y las NIF también tienen establecidos que normalmente las máquinas tienen una vida útil de 10 años. Por lo tanto, ¿cuánto es la depreciación al año? 12. 12 millones. Entonces, ¿a qué equivale la EBITDA? A 120 millones, profe, los 108 más los 12 Más los millones. dos. A los, a los 108, correcto. Más los Un 12 segundito. Exactamente. serían 108 millones que genera el proyecto más 12 de depreciación, que es la de la máquina. Luego el flujo de caja libre le pide a uno el dato de la depreciación. ¿Cuánto es la depreciación? Ya la acabamos de hallar. ¿Cuánto es la depreciación? 12. 12 pesos, 12 millones. Entonces mire que el flujo de caja libre encuentra la utilidad operativa de otra forma, pero la encuentra. Ahí me siguen. Señor. Todos. Sí, profe. Caterine, Sí, profe. Girlay, Sí, señor. Verónicas. Sí, profe. Muy bien. ¿A qué equivale el interés en este escenario? ¿Con cuánto me estoy endeudando? ¿Con cuántos millones? 300 millones. 300 millones. ¿Y cuánto es la tasa de interés? 18%. 18. 18%. El interés son los mismos 54 que están acá. Y ahí encuentro la utilidad antes de impuestos. ¿A qué es igual los impuestos? A la utilidad operativa, perdón, a la utilidad antes de impuestos por los impuestos. Siguen siendo los mismos 17,82 de acá. Mire cómo se halla el flujo de caja bruto, muchachos. Mírelo, mírelo. ¿A qué es igual el flujo de caja bruto? Perdón, ¿a qué es igual el flujo de caja bruto? A la utilidad neta más la depreciación o los gastos que no hayan implicado salida de dinero, más los intereses que se le pagó al banco. ¿A qué es igual a la depreciación? O sea, mire que me empiezo como a devolver, ¿cierto? ¿A qué es igual a la depreciación? A los 12 pesos. A los 12 pesos. ¿Y a qué es igual los intereses? Los 54. Correcto. Los voy a señalar incluso acá. O sea que el flujo de caja bruto es igual a la utilidad neta, que es la que tenemos acá, más la suma de la depreciación y los gastos de intereses. Conclusión, el flujo de caja bruto es igual a 102,18. Listo. Vamos a suponer, si quiere lo colocan por acá, que el proyecto exige una inversión incremental, así se llama, eso lo vamos a desarrollar el lunes, en capital de trabajo de 16,6. ¿Se acuerdan que yo les dije ahorita en el concepto
que el flujo de caja bruto debe alcanzar para atender los incrementos del capital de trabajo y la reposición de activos fijos. Bajo este escenario vamos a suponer que la empresa anualmente, es decir, el proyecto sí arranca con un capital de trabajo, pero en la medida que los años pasen, voy a necesitar aumentar ese requerimiento de capital de trabajo, que eso lo vamos a desarrollar el día lunes. Vamos a suponer que la empresa exige un incremento adicional cada año en el capital de trabajo de 16,6. Colóquenlo allí, porfa. Este dato lo acabo de entregar yo, pero yo se los voy a enseñar a calcular el lunes. Creo que ese 16,6 es en pesos o porcentual. 16,6 millones, sí. O 16,6, pues aquí lo estamos tratando con pequeñas cifras para que 16,6 es en pesos. Gracias. Como el proyecto apenas está arrancando, digamos que ella todavía no necesitaría reposición de activos fijos. Como al contrario está invirtiendo en un nuevo activo, digamos que no va a necesitar. Entonces, ¿a qué es igual el flujo de caja libre? Al flujo de caja bruto menos la inversión que necesita hacer en capital de trabajo, que se las acabo de hacer, menos el incremento de activos fijos. Y este último supuesto, por política, la empresa determina que se reparten utilidades al año por política la empresa determina que se reparten utilidades así: 55% de la utilidad neta contable. ¿Cuál es la utilidad neta contable? 36,18. Es esta. ¿Y cuánto por política la empresa define que se reparten de utilidades partiendo como base la utilidad neta? El 55%. Profe, la empresa puede determinar que es el 40, que es el 30, que es el 20. Esa política la puede cambiar año tras año. Cuando yo al flujo de caja libre le resto lo que por política la empresa reparte de dividendos, hallo lo que queda disponible para el servicio a la deuda. Por un bono. Ya. Muchachos, ¿ya están al día? Sí, profe. ¿O los espero? Carlos. Carlos. Profe, ¿Va conmigo? profe, no, estoy poniendo atención porque no alcancé a abrir el Excel. Pero ahorita repito la presentación y me desatraso. Ok. Angie Lorena, ¿va conmigo? Sí, profe. Edier, ¿va conmigo? Sí, señor. John Alexander Agudelo, ¿va conmigo? Sí, señor. Muy bien. Por un bono para el segundo quiz. ¿Para qué me sirve ese dato de los 65,68? ¿Quién me dice? Para saber si alcanza a cubrir los intereses que tiene que pagar. Le quedó faltando otro. Para atender la necesidad que la empresa pueda tener de capital de trabajo.
y además la reposición de la deuda. No, el capital de trabajo ya lo cubrió por este lado. Ojo que el capital de trabajo ya lo cubrió por acá, no. Los dos compañeros que intervinieron, porfa, ya no. Siguiente. Profe, sirve para tomar decisiones de cuánto se puede endeudar la empresa. Por ahí va la cosa. ¿Y cómo es? Dígame cómo es eso. En este caso, en este escenario. Por ahí va la cosa. Tiene que tener en cuenta que solamente se puede endeudar teniendo en cuenta una solicitud de crédito donde alcance a pagar 65, bueno, menos de ese valor. Bueno, no. O sea, que solo se puede ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Mariela. No, Mariela, ya la tiene casi. Le voy a ayudar. No, Cristian, espérame y ya le comento. Mariela. Señor. ¿Por cuánto se necesita endeudar la empresa en este escenario? Por 300 millones. Y cuando yo voy al banco a decirle necesito que me preste 300 millones, yo tengo que determinar, ya me dieron la tasa, ¿qué queda faltando? Le queda faltando. Para poder cerrar el tema del crédito. ¿Cuánto le van a prestar? No, eso ya lo sabemos. 300. 300. Capacidad de endeudamiento, no. O entonces, o Luz Mariela, usted va y... Luz Mariela, entonces usted va y dice, necesito 300 millones. Por ahí va la cosa. Profe, el plazo. Para cubrir los intereses. El plazo. Yo necesito también determinar el plazo. Sí. Entonces, ahí va lo que dice Luz Mariela. Yo tengo que fijar una cuota y un plazo que me dé la capacidad de pagar ¿cuánto? 65,60. Me acuerda del bono, Luz Mariela. Para eso sirve el flujo de caja libre. Bueno, profe. Gracias. El flujo de caja libre me da el dato. O sea, cuando yo vaya a hablar con el banco y decirle, bueno, banco, listo, necesito 300 millones, ya le corrijo al compañero por qué falló. Ya no me dejen olvidar. Cuando yo voy donde el banco y le digo, listo, banco, necesito endeudarme en 300 millones de pesos, muéstreme una tabla de amortización. Yo, obviamente, no vayamos a ser tan ingenuos de, ay, mira, banco, mira que aquí tengo el flujo de caja libre y nomás tengo 65. No le vayas a decir eso porque, pues, nada, que ellos hagan su evaluación por otro lado. Pero yo, desde el punto de vista gerencial, yo tengo que decirle a los accionistas, listo, accionistas, nos vamos a endeudar en 300 millones de pesos. Venga, yo les armo el flujo de caja libre. Ojo que la cuota, es más, Luz Mariela dijo algo muy razonable. Yo debería fijar una cuota que me deje un margen. Porque recuerde que esto está partiendo de un presupuesto de que voy a tener una utilidad operativa de 108 millones de pesos. Entonces yo tengo que dejar un margencito para no quedar tan apretado, porque si se me cuelgan con el presupuesto, ahí aparecen los escenarios de apalancamiento, pues pasa lo que decía Cristian ahora, el interés lo va a tener que pagar y la cuota y el abono capital mucho más. Para eso sirve el flujo de caja libre, muchachos. Para eso es que sirve ese bendito flujo de caja libre. ¿Por qué el compañero que lo dijo al principio falló? Porque él me dijo para saber cuánto debo pagar de interés. El servicio a la deuda incluye interés y capital. Si ustedes observan en la fórmula o en el esquema, yo parto de la utilidad neta que ya le había descontado el interés. Pero ¿qué dice acá? Miren, ¿qué dice acá? Más los intereses. Volví, se lo sumé. Esto para efectos del flujo de caja lo que significa es que cuando yo encuentro el servicio de la deuda, esto es lo que me tiene que alcanzar para pagar la cuota completica, interés y capital. Por eso el compañero
falló ahí en ese punto. ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Muy bien. Sí, profe. Ya les mando también esta plantillita para que la tengan allá y regresemos a la presentación. Falta un pedacito y nos vamos a tomar el descanso. Bueno, aquí está, como lo comentaba, esto es para recordar, así como el EBITDA, el flujo de caja bruto, lo decía ahorita, es el que da origen al flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre debe alcanzar para atender las inversiones de capital de trabajo, las inversiones incrementales que Profe. Le cayó el internet. Ajá. mucho se nos cayó a toda la conexión, ¿cierto? Sí, profe. Ese nunca me había pasado. A todos se nos cayó. Mejor dicho, nos fuimos en cascada todos. Pero bueno. ¿Se está grabando? Sí. Complicado este tema de las comunicaciones ha estado esto. Vuelvo y repito. Ya estamos. Sí. Vuelvo y repito. El flujo de caja bruto, que es el que genera la operación, es el que da origen al. Sí, yo sí veo la Cristian, sí, presentación. yo lo estoy viendo. Ahí se está viendo. Mire a ver, Cristian, refresque. Te repito, el flujo de caja bruto, que es el que genera la operación, origina el flujo de caja libre. Y el flujo de caja libre es el que tiene que la empresa calcular para determinar si es capaz de atender todos los compromisos de la empresa, los que originalmente tiene una organización. ¿Cuáles? Hacer las inversiones incrementales en capital de trabajo, que lo vamos a entender un poco más el lunes. Reponer sus activos fijos con el ánimo de que la empresa no se le vaya a detener, que asegure su sostenibilidad, que aumente su productividad. Ese flujo de caja libre también debe servir para atender el pago de dividendos a los accionistas. ¿Sí? Porque obviamente ese es el retorno que él tiene. Y eso al final pues me da el valor con el cual yo puedo planear cómo le voy a pagar las cuotas
al banco. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Ahí les dejo, pues, digamos, como todo el ejercicio planteado, partiendo del hecho de que se endeuda en un 100%. ¿Listo? Ya lo dijimos, el flujo de caja libre, los 85,58, que fue lo que me dio el ejercicio, me ayuda a determinar cuál es el nivel de endeudamiento. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Yo con eso empiezo a jugar. Con eso empiezo a jugar para determinar, bueno, ¿y qué pasa si me financio en un 50%? ¿Cómo me afecta el flujo de caja libre? ¿Sí ven cómo empezamos ya a conectar los temas que hemos visto con este? Porque yo puedo empezar a jugar y yo digo, bueno, listo, voy a intentar hacer una proyección de un flujo de caja, no endeudándome en 300, sino en la mitad, a ver cómo me da. Y eso se empieza a mover de tal forma que usted le puede entregar escenarios a los dueños para que ellos tomen la mejor decisión. Ya lo dijimos, el incremento en el capital de trabajo neto operativo se considera una inversión para que debe atender el flujo de caja. Eso es importante tenerlo en cuenta. El incremento... Volvió y se cayó. No, pero es que esto está... Profe, A mí se me cayó la... otra vez se perdió la red. Se cayó. Profe, ¿y si vamos a break mientras tanto? Sí, Carlos, acojo la decisión para no cortarlo. De acuerdo, dejemos ahí un momentico, ¿listo? Bueno, gracias. Listo. Ok. ¿A qué horas? ¿A qué hora, profe? 15 minutos. Ok. Bueno.